Mark Rothko no nació en América, nació en el exilio. Nació como Markus Rothkowitz en 1903, en Dvinsk, una ciudad del Imperio Ruso donde las comunidades judías vivían entre la tradición y la amenaza constante de los pogromos. Su infancia estuvo marcada por esa dualidad, el calor del hogar y la cultura familiar, y el frío de la violencia latente. Cuando tenía 10 años, su familia emprendió el viaje hacia América, hacia Portland, Oregon, buscando refugio y un nuevo comienzo. Pero el trauma del desarraigo se profundizó pocos meses después de su llegada, cuando su padre, Jacob, un farmacéutico culto y respetado, murió repentinamente. Rothko, el niño que aún no dominaba el inglés, se encontró de pronto huérfano en un país extraño, cargando con el peso de ser forastero, judío y pobre. Esas heridas tempranas, la pérdida del padre, la migración, la sensación de no pertenencia, no solo fueron circunstancias biográficas, fueron el sustrato sobre el que se construiría toda su obra. El joven Marcus era brillante. Una beca lo llevó a Yale, pero se sentía profundamente fuera de lugar en esa institución de la élite blanca. Abandonó los estudios sin graduarse y se mudó a Nueva York, decidido a ser artista. Allí, en la efervescencia cultural de los años 20, comenzó a forjar su identidad. Cambió su nombre a Mark Rothko, asimilándose a América, pero sin poder, ni querer, borrar del todo su origen. Sus primeras pinturas reflejaban esa búsqueda de un lugar en el mundo. Eran escenas urbanas, figuras en el metro, interiores, donde ya se percibía una cualidad introspectiva y un manejo dramático de la luz. Pero era como si el lenguaje figurativo le resultara insuficiente para expresar la magnitud de lo que llevaba dentro. La tragedia del Holocausto, que aniquiló a gran parte de la comunidad judía de Europa de la que provenía, impactó en él con una fuerza devastadora. No podía pintar como si nada hubiera pasado. El arte, para él, tenía que enfrentarse a las grandes preguntas: la muerte, el dolor, lo sagrado, la trascendencia. Fue entonces cuando su obra comenzó un viaje hacia la abstracción. No fue una decisión estética, fue una necesidad existencial. Comprendió que para crear un arte que conmoviera al espectador moderno, un ser igualmente desarraigado y escéptico, tenía que prescindir de la anécdota, de la narrativa. Tenía que ir directo a la emoción pura. Sus cuadros ya no representarían cosas, serían experiencias, campos de color vibrantes que, como la música, nos afectan de manera inmediata y visceral antes de que la razón pueda intervenir. La obra de Rothko es, por lo tanto, un mapa de su propia psique. Esos rectángulos flotantes, esas atmósferas de color que parecen respirar, son la traducción visual de su soledad, su anhelo de conexión y su confrontación con la mortalidad. No son composiciones sobre la nada, son paisajes interiores. Cada lienzo es un intento de crear ese espacio sagrado que la modernidad le había arrebatado al hombre. Un lugar para el silencio, la contemplación y el duelo. Rothko no quería que la gente entendiera sus cuadros. Quería que los sintiera en las entrañas. Quería que su arte fuera un espejo del abismo que todos llevamos dentro, y que al asomarnos a él, encontráramos un atisbo de belleza y consuelo en medio de la oscuridad. Su vida fue una larga lucha por transformar el dolor personal en una forma universal de belleza. Una lucha que al final lo consumiría, pero que nos legó algunas de las imágenes más conmovedoras y más enigmáticas del siglo XX. Durante más de 2 décadas, Rothko recorrió un camino tortuoso a través de la figuración, buscando un lenguaje para contener sus obsesiones. Sus primeras obras, en los años 20 y 30, mostraban un realismo urbano sombrío, escenas de metro con figuras anónimas, retratos de una intimidad silenciosa. La influencia de Hopper era palpable, pero con una diferencia crucial. Rothko impregnaba sus escenas de una cualidad lírica y subjetiva, donde la luz parecía emanar del mundo interior de los personajes. A mediados de los años 30, su pincelada se volvió más áspera, acercándose a un expresionismo visceral. Pero el cambio decisivo llegó en los 40, cuando se sumergió en el surrealismo y la mitología. Sus lienzos se poblaron de formas biomórficas, criaturas híbridas y símbolos arquetípicos flotando en espacios atemporales. En obras como The Omen of the Eagle, estas formas entablaban un drama silencioso, como ecos de una tragedia primordial. Buscaba expresar el mito eterno, no la anécdota pasajera. Sin embargo, incluso estas formas simbólicas comenzaron a sentirse como un obstáculo, un velo entre la emoción pura y el espectador. Hacia 1946 dio el paso clave hacia las multiformas. Las figuras se disolvieron, los contornos se difuminaron, las manchas de color vibraron con autonomía. Este no fue un ejercicio de abstracción formal, fue una purificación espiritual, un desmantelamiento del andamiaje figurativo para que el color, en su estado esencial, asumiera el peso completo del drama humano. Cada estilo explorado fue un peldaño necesario hacia su gran descubrimiento. La forma más profunda de verdad no necesita una historia, solo un color que le hable directamente al alma.
Entre 1946 y 1949, el estudio de Rothko se convirtió en un laboratorio de lo intangible, un espacio donde la pintura dejaba de ser representación para convertirse en presencia. Este periodo, conocido como el de las multiformas, no fue un estilo, fue una metamorfosis. Las últimas ataduras con el surrealismo se rompieron, y en su lugar emergió un nuevo ecosistema pictórico donde el color era el único protagonista. Los lienzos de esta etapa son campos de batalla o tal vez de creación, donde manchas de color de bordes difusos se superponen, se interpenetran y flotan unas entre otras. No hay formas reconocibles, no hay narrativa, no hay centro jerárquico. En lugar de figuras, hay energías. En lugar de composición, hay atmósfera. Rothko estaba descubriendo que podía generar una sensación de profundidad, de espacio respirable, usando únicamente la vibración entre los colores. Un rojo junto a un naranja no solo se contrasta, sino que genera un calor, una pulsación que el ojo percibe casi como un latido. Ese fue su gran hallazgo técnico y espiritual, la capacidad del color para crear un espacio que no es físico, sino psicológico. Estos cuadros no se leen, se habitan. El espectador no está frente a una imagen, sino inmerso en un ambiente cromático que suscita emociones primarias previas al pensamiento. Es la tragedia y el éxtasis traducidos a pura sensación visual. El multiforma fue el crisol donde se forjó su lenguaje maduro. En estos años de experimentación febril, Rothko comprendió que podía prescindir de todo, excepto del poder emocional del color. Estaba listo para dar el paso final, hacia una síntesis aún más radical. Los flujos y reflujos de color de las multiformas pronto se organizarían en esas estructuras rectangulares que se convertirían en su sello definitivo. El umbral es el sublime que persiguió hasta el final. A principios de la década de 1950, el lenguaje de Rothko alcanzó su madurez definitiva. De la efervescencia de los multiformas emergió la estructura que definiría su legado: los campos de color. Ya no eran manchas que flotaban libremente, sino rectángulos nítidos, de bordes difusos que parecen suspendidos sobre un fondo vibrante. Esta aparente simplicidad escondía una complejidad infinita. Rothko no pintaba formas geométricas, pintaba presencias. Cada rectángulo es una entidad con peso y densidad emocional propia. La clave no está en la forma, sino en las relaciones que se establecen entre ellos y con el fondo. La vibración óptica que se genera en los bordes, donde los colores se encuentran y se interpenetran, crea una sensación de profundidad infinita, como un portal hacia otro estado de conciencia. Su técnica era fundamental para lograr este efecto. Aplicaba capas y capas de pigmento muy diluido, como veladuras sobre un lienzo sin imprimar. Esto permitía que la luz no se reflejara en la superficie, sino que la atravesara y emergiera desde dentro del cuadro, como si la pintura misma estuviera respirando. El color dejaba de ser una cualidad superficial para convertirse en una experiencia inmersiva, en una atmósfera que envuelve al espectador. Estos campos de color no eran composiciones abstractas en el sentido formal, eran arquitecturas para la emoción. Rothko orquestaba colores para evocar estados anímicos específicos. Los rojos profundos transmitían una pasión trágica, los amarillos podían ser una beatitud celestial o una angustia desgarradora. Los marrones y los negros hablaban de una solemnidad fúnebre. Él no quería que la gente entendiera sus cuadros, quería que los sintiera en las entrañas. Su obra era una invitación a pararse frente al misterio, a contemplar el silencio y a conectar con esas emociones humanas básicas, la tragedia, el éxtasis, la fatalidad, que son el sustrato de nuestra existencia. En 1964, los mecenas John y Dominic de Menil le encargaron a Rothko crear un espacio sagrado en Houston, Texas. Lo que surgió de este encargo no fue una simple capilla decorada con cuadros, sino su obra maestra absoluta, su testamento espiritual y la síntesis más pura de la búsqueda de toda una vida, la Capilla Rothko. Este espacio octogonal, austero y desprovisto de cualquier símbolo religioso tradicional, se convirtió en el marco perfecto para sus 14 pinturas monumentales. Todos los lienzos son variaciones de un mismo tema, grandes campos de color oscuro, principalmente granates profundos, marrones terrosos y negros que absorben la luz. La escala es abrumadora. Los cuadros no cuelgan en las paredes, las son, creando un ambiente de recogimiento total. Rothko concibió este lugar no como un templo para una fe específica, sino como un santuario para la duda humana contemporánea. Es un espacio para el que busca sin saber qué busca, para el que anhela trascendencia en un mundo secular. La casi ausencia de color vibrante no es un gesto de pesimismo, sino de profunda solemnidad. Es la aceptación de la oscuridad, del misterio y del silencio como partes esenciales de lo sagrado. Tristemente, Rothko no viviría para ver la capilla inaugurada. Se suicidó en 1970, un año antes de su apertura. Este acto final impregna el lugar de un significado trágico adicional.
Hoy la Capilla Rothko sigue siendo un lugar de peregrinación laica, donde personas de todas las creencias y ninguna se sientan en silencio frente a estas superficies oscuras, que parecen contener todo el dolor y toda la pregunta del mundo. Es la confirmación de que su arte había logrado finalmente crear ese espacio ritual que tanto anhelaba. Un lugar donde la pintura se convierte en plegaria y el color en un lamento compartido. El reconocimiento que tanto había anhelado llegó a Rothko con un precio amargo. A finales de los años 50 su fama estaba consolidada y con ella llegaron encargos monumentales que pusieron a prueba los cimientos de su integridad artística. Dos proyectos en particular, los murales para el Four Seasons en el edificio Seagram y las pinturas para el Hoyoke Center de Harvard, se convirtieron en el campo de batalla donde su idealismo chocó con la realidad del comercio y la institución. El encargo del Seagram en 1958 fue el más lucrativo, pero también el más conflictivo. La idea de que sus obras, concebidas como experiencias casi sagradas, terminaran siendo el telón de fondo para cenas de negocios y conversaciones banales de la élite neoyorquina, lo horrorizó. Durante meses trabajó en una serie de pinturas oscuras y opresivas, consciente de su destino final. Al final, en un acto de principio, devolvió el anticipo y guardó las obras, incapaz de verlas reducidas a lujo decorativo. Las pinturas para Harvard, aunque con un propósito más académico, también estuvieron marcadas por el conflicto. Rothko utilizó una paleta experimental con pigmentos sintéticos que con el tiempo comenzaron a degradarse drásticamente, alterando por completo su intención original. El deterioro de estas obras se convirtió en una metáfora dolorosa de su propio estado mental. La sensación de que su arte, una vez liberado al mundo, estaba condenado a ser malinterpretado, corrompido o simplemente a desvanecerse. Estos proyectos no solo reflejaban su creciente pesimismo, sino que lo profundizaron. El éxito, lejos de ser una consagración, le reveló la imposibilidad de controlar el significado y el destino de su obra. Cada encargo se convirtió en un ciclo de esperanza, conflicto y desencanto, alimentando su aislamiento y confirmando su creencia de que el mundo moderno era un lugar hostil para el arte verdadero. La fama no había traído la libertad, sino una nueva y más sofisticada forma de cautiverio. En la obra de Rothko el color nunca fue decoración, fue diagnóstico. Su paleta fue un termómetro de su alma, un registro cromático de sus estados anímicos que evolucionó desde la esperanza luminosa hasta la oscuridad absoluta. Cada tono que elegía contenía una carga psicológica específica, una emoción destilada en puro pigmento. En su periodo de madurez, los años 50, dominaban los rojos vibrantes, los naranjas radiantes y los amarillos dorados. Estos colores aplicados en capas translúcidas parecen emitir su propia luz desde el interior del lienzo. El rojo en obras como Número 61, Rust and Blue, no es un rojo cualquiera, es un rojo pasional, trágico, que evoca tanto el éxtasis como el sacrificio. El amarillo en Yellow and Gold no es alegre, es una luz espiritual, casi divina, pero con un matiz de inquietud. Sin embargo, a medida que avanzaban los años 60, su paleta comenzó a oscurecerse de manera irreversible. Los rojos se tornaron granates oscuros, como sangre seca. Los azules se volvieron negros. Los marrones evocaban tierra yerma. Este cambio no fue una decisión meramente estética. Fue el síntoma de una depresión que se profundizaba. Las pinturas para la Capilla Rothko en tonos de púrpura oscuro y negro son la culminación de esta espiral. El color, que antes vibraba con vida, ahora absorbía la luz, creando un vacío abismal. En sus últimas obras, la serie de óleos sobre papel de 1969, la paleta se reduce casi por completo a escalas de gris y negro. Son pinturas de una desolación sobrecogedora, donde los rectángulos apenas se distinguen del fondo, como fantasmas o susurros. Rothko ya no exploraba lo sublime, documentaba su propio caso. Su paleta fue, hasta el final, el reflejo más honesto de su mundo interior. Un viaje desde la luz trascendente hasta la oscuridad más íntima y personal. Rothko mantenía una relación profundamente conflictiva con su propio público y con el mercado del arte. Por un lado, anhelaba una conexión íntima y trascendente con el espectador. Soñaba con que sus cuadros provocaran una experiencia catártica, un momento de introspección profunda. Por otro, despreciaba ferozmente la idea de que su obra se convirtiera en un símbolo de estatus, un lujo más para la gente adinerada. Esta tensión definió su actitud hacia las exposiciones y los coleccionistas. Instalaba sus cuadros con una iluminación tenue, buscando crear una atmósfera de recogimiento, casi de ritual. Se enfurecía cuando los críticos hablaban de sus obras en términos puramente formales, de color fields o de composición. Para él, eso era vaciar de sentido su búsqueda. Él quería que la gente se sintiera conmovida, no que entendiera la pintura. El episodio del encargo del Seagram es el ejemplo máximo de este conflicto. Creó una serie de pinturas deliberadamente oscuras y opresivas,
sabiendo que iban a terminar en un restaurante lujoso. Finalmente no pudo soportar la contradicción y rechazó el encargo. Prefirió la integridad a la fama y el dinero. Con el tiempo, esta postura contribuyó a construir su imagen de artista torturado, un mito que él mismo alimentaba con sus declaraciones y con su actitud. Se veía a sí mismo no como un decorador, sino como un creador de íconos modernos, un chamán que usaba el color para canalizar emociones universales. Esta concepción casi sagrada de su misión lo aisló, pero también le dio la fuerza para crear una obra radicalmente coherente, donde cada decisión estética estuvo al servicio de una visión ética y espiritual del arte. Los últimos años de Rothko fueron un lento y doloroso apagón. La depresión que siempre había merodeado su vida se instaló de forma permanente, tejiendo su tela negra sobre su mente y su obra. El éxito crítico y financiero, lejos de aliviarlo, parecía agravar su sensación de vacío y de haber traicionado sus ideales. El mundo exterior, con sus demandas y su ruido, se volvió insoportable. Su estudio se convirtió en una celda, donde libraba su batalla final. Las pinturas de este periodo son testimonios mudos de su agonía. La paleta se redujo a escalas de gris, marrón y negro. Los rectángulos, que antes flotaban con una energía serena, ahora parecen aplastados contra los bordes del lienzo, como si el espacio se les cerrara. En otras, los campos de color se vuelven tan tenues que apenas se distinguen del fondo, como ecos que se desvanecen. La luz que una vez emanó de sus cuadros, ahora es absorbida por superficies opacas y sin esperanza. Problemas de salud, el alcohol y una aorta debilitada físicamente simbolizaban su propio colapso interno. La decisión de quitarse la vida en su estudio en Nueva York en 1970 frente a uno de sus propios lienzos oscuros fue el acto final y coherente de un hombre que había pintado la tragedia durante décadas. No fue una rendición repentina, sino la conclusión lógica de una trayectoria vital y artística que se había sumergido paso a paso en la oscuridad que tanto había explorado. Su muerte selló para siempre la interpretación de su obra no como una celebración de la luz, sino como un viaje hacia las profundidades de la condición humana, un viaje del que él, finalmente, no pudo regresar. La muerte de Rothko no cerró su historia, sino que inició su transformación en mito. Su legado, sin embargo, va mucho más allá de la trágica narrativa de su final. Rothko redefinió radicalmente la pintura al demostrar que la emoción pura podía ser la forma misma de la obra de arte. Antes que él, la abstracción a menudo se discutía en términos formales, composición, línea, color, como elementos estéticos. Después de él, se volvió imposible ignorar la capacidad del color para construir espacios psicológicos y desencadenar una catarsis espiritual. Su influencia es sorda, pero omnipresente. Se puede rastrear en la inmersividad del arte instalación, donde el espectador es envuelto por la obra. En la pintura de campos de color que le siguió, desde la frialdad intelectual de Barnett Newman hasta la sensualidad de Helen Frankenthaler. Incluso en el arte contemporáneo más conceptual, persiste su convicción de que una obra debe provocar una experiencia física y emocional inmediata, antes que un discurso intelectual. Pero su legado más profundo es una pregunta que sigue interpelándonos. ¿Puede el arte secular ofrecer consuelo? ¿Puede un rectángulo de color convertirse en un espacio para el duelo, la contemplación y la trascendencia? Rothko dedicó su vida a responder que sí. Sus cuadros, despojados de anécdota y símbolos reconocibles, siguen funcionando como recipientes para nuestras propias emociones. Nos obligan a enfrentarnos no a una imagen, sino a nuestro propio interior. En un mundo sobresaturado de imágenes banales, la demanda de Rothko de una experiencia artística profunda, casi ritual, resulta más urgente que nunca. Su obra perdura no como un estilo, sino como una posibilidad, la de que el arte pueda ser un refugio para el alma humana. La trayectoria de Mar Rothko fue un viaje de purificación, un despojamiento progresivo de todo lo que consideraba superfluo en el arte para llegar a la esencia misma de la experiencia humana. Comenzó pintando figuras en el metro, luego mitos surrealistas, hasta que comprendió que ni la ciudad ni el símbolo eran suficientes. Su búsqueda lo llevó a disolver las formas, a liberar el color de su servidumbre descriptiva, para convertirlo en el protagonista absoluto de un drama sin palabras. Sus campos de color no son pinturas sobre la nada, son pinturas sobre el todo, sobre el dolor de existir, la pregunta por lo sagrado y el anhelo de trascendencia en un mundo que ha perdido sus rituales. Rothko fue un artista de contradicciones profundas. Anhelaba la comunicación íntima con el espectador, pero desconfiaba del público y del mercado. Soñaba con que sus obras crearan una comunidad emocional, pero su proceso era solitario y tortuoso. Buscaba lo sublime, lo eterno, mientras era devorado por una melancolía muy terrenal. Esa tensión no fue una debilidad, fue el motor de su genio.
De ella extrajo la energía para crear un universo pictórico donde la belleza no es placentera, sino conmovedora y aterradora, porque nos confronta con las verdades más incómodas de nuestra condición mortal. La Capilla Rothko en Houston sigue siendo la culminación de su proyecto artístico. Allí, el último Rothko, el de la oscuridad, la duda y la solemnidad, logró crear el espacio sagrado que siempre había anhelado. Un lugar donde no se predica, sino que se calla, donde no se ofrece certeza, sino que se comparte la pregunta. Es el testimonio final de su fe en el arte como sustituto de la religión, como el último territorio donde lo inefable puede ser, si no dicho, al menos sentido. Hoy frente a un Rothko en un museo experimentamos el eco de esa búsqueda. La pintura ya no le pertenece, nos pertenece a nosotros. Sus rojos, sus negros, sus campos flotantes se convierten en espejos de nuestro propio estado de ánimo. Un mismo cuadro puede ser un abismo de desesperación para un espectador y un espacio de paz profunda para otro. Esa es su victoria póstuma. Haber creado un arte lo suficientemente abierto, lo suficientemente esencial como para contener las contradicciones de la vida misma. Rothko no nos dejó respuestas, nos dejó umbrales. Sus cuadros son portales hacia esas regiones interiores que normalmente evitamos. La soledad, el duelo, el anhelo de infinito. Al aceptar su invitación a pararnos frente a ellos, a dejar que el color nos envuelva, no estamos contemplando una abstracción. Estamos participando en un ritual moderno, un acto de introspección que nos recuerda que en medio del vacío puede surgir un resplandor. Un resplandor que no ilumina el mundo, sino que nos ilumina a nosotros mismos, revelando que la capacidad de conmovernos, de buscar significado en la oscuridad, es quizá lo más sagrado que tenemos. Gracias.